Ya. Estábamos en esta cuenta de la participación, el impuesto a la renta sobre las utilidades. El mismo asunto con referencia a la participación de los trabajadores. Va a depender de la utilidad. Si aumenta la utilidad, el impuesto va a ser mayor. Si disminuye la utilidad, el impuesto va a ser menor. Por ende, si disminuimos la utilidad, vamos a pagar menos, es lógico. ¿Sí? Y si tenemos más utilidad, vamos a pagar más. Entonces, igualmente, esta cuenta no se le toma en consideración dentro del análisis para determinar si le favorece o le perjudica a la empresa, porque no vamos a tener, ¿sí? En este caso que estamos haciendo el análisis horizontal, no vamos a tener que la empresa aumente su utilidad y va a establecer que disminuye el impuesto a la renta. No vamos a tener nosotros de esa manera. Es decir, la utilidad antes de impuestos aumenta y vamos después a tener el impuesto a la renta disminuye. Nunca vamos a tener. Siempre vamos a tener que aumenta. O lo contrario, si tenemos utilidad antes de impuestos disminuye, el impuesto a la renta también va a disminuir. Entonces no vamos a tener nosotros ese caso. Por eso, valga otra vez la misma palabra, la controversia que existe dentro de esto. Porque bueno fuera que tuviéramos, aumenta la utilidad y disminuye el impuesto. O disminuye la participación, no se va a presentar nunca eso. ¿Sí? O disminuye la utilidad, aumenta el impuesto, nunca se va a presentar. Peor todavía. Entonces esto tiene una relación directa con la utilidad. Si aumenta, va a aumentar. Si disminuye, va a disminuir. Entonces no tenemos nosotros en esta parte, no le tomamos en cuenta, ¿sí? Lo referente tanto a la participación de los trabajadores como al impuesto a la renta, para determinar si eso le favorece o le perjudica a la empresa. Porque tiene esta relación directa. Y tomamos la última que dice la utilidad después de impuestos que aumenta. Entonces esta utilidad va a ser favorable para la empresa. Entonces el aumento de la utilidad, el aumento de la utilidad después de impuestos es favorable o beneficiosa para la empresa. ¿Ya? Estaríamos nosotros ya terminado aquí lo referente al análisis de las cuentas de esta técnica horizontal. Que resumido, como les había dicho, es todavía mucho más específico, ¿sí? Tiene todavía una mayor amplitud con relación al análisis vertical y nosotros también en simplificación en cuanto tiene que ver con el análisis. Porque aquí vamos, dentro de esta técnica horizontal, hablamos nosotros de aumento y de disminución. Hablamos de que favorece o es desfavorable o no favorece las distintas cuentas. Y como grupos de cuentas analizamos todo activo, si aumenta el activo es favorable, excepto lo referente dentro de los activos corrientes a cuentas, documentos por cobrar y también al inventario de mercaderías. Y en el caso de las empresas de tipo industrial, a los inventarios de materia prima, que también se unen como activo realizable. Las demás cuentas, cualquier aumento del activo es favorable. Es favorable para las empresas. Y también estas otras
que hace referencia en los activos, ¿sí? Cuando aumentan los gastos que son anticipados o gastos pagados por anticipado. Entonces, si aumentamos eso, también no le favorece a la empresa. Pero esa es parte de excepción, que muy poco es lo que se utilizan esas cuentas relacionadas a gastos pagados por adelantado. Generalmente muy poco se da. Entonces, sobre todo porque la empresa lo que necesita para esos gastos necesita efectivo. Por eso es. Entonces, en general, el aumento del activo es favorable, excepto, como les digo, las cuentas referentes, todo lo que es los derechos de cobro, cuentas, documentos por cobrar y los inventarios. Si es empresa comercial, el inventario de mercaderías que no le favorece el aumento, sí. Y en las empresas industriales, el inventario de materia prima y el inventario de productos terminados. Es decir, lo contrario, que si esas cuentas disminuyen, es favorable. En cambio, que se aumenta el inventario de materia prima y aumenta el inventario de productos terminados, no le favorece. Sí, porque el inventario de productos terminados ya es como decimos en las empresas comerciales, es la mercadería, la que se va a destinar para la venta, que es la más importante dentro de ese grupo. Cogemos el grupo de los pasivos. Simple. Todo pasivo que aumente, toda deuda que aumente es desfavorable. Ahí sí no hay que hacer nada. Aumentan las deudas desfavorables. Disminuyen las deudas, en cambio eso le beneficia, le favorece a la empresa. No hay nada que hacer ahí. No hay ninguna excepción de ninguna naturaleza. Y vamos a la parte del otro componente del balance general, que es el patrimonio. Igualmente, aumentamos el patrimonio, le favorece. Si disminuye el patrimonio, eso es perjudicial para la empresa. No hay ni a dónde esconder. En el otro, dentro de la estructura ya del estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Igualmente, si aumentamos los ingresos, ¿cuál es el principal cuenta de ingresos de las empresas? Las ventas, por lógica. Aumentamos los ingresos, favorable. Disminuimos los ingresos, disminuimos las ventas, eso perjudicial para la empresa. ¿Sí? Y el otro componente que tenemos en relación al balance, que son los gastos, incluido el costo de ventas. Entonces aquí viene esta pequeña característica que podemos decir de esa manera dentro de los gastos. Entonces todo gasto se aumenta, es perjudicial para la empresa. Si los gastos disminuyen, en cambio le favorece, ¿sí? Pero aquí viene la parte de excepción que se presenta. Como hemos visto en el caso del costo de ventas, ¿sí? Se aumenta, pero tiene que aumentar en un porcentaje menor al aumento de las ventas, en porcentaje. Entonces ese aumento sí va a favorecer a la empresa. Igualmente los gastos operacionales, cualquiera de los gastos que tengan, si su aumento en porcentaje es inferior al aumento de las ventas en porcentaje, eso también es favorable para la empresa. Por lo demás, ese es en síntesis lo que se establece dentro de este análisis. Para poner si eso favorece o no favorece a la empresa. ¿Sí? Y el momento en que la empresa haya obtenido, se aumenta la otra parte de su estructura en el estado de pérdidas y ganancias, si aumentan las utilidades, es favorable. Ahí tampoco no hay nada que hacer. Si aumentan, es favorable. Si disminuyen las utilidades, en cambio, eso le perjudica a la empresa. Para tener nosotros el análisis mucho más claro, mucho más específico en cuanto a esto, ¿sí? Y mucho más concreto y sencillo, porque ya tenemos nosotros de esta parte de aquí, por los grupos de cuentas, por los grupos de cuentas. No hay otra alternativa.
Dentro de eso no podemos decir que esa disminución, sí, excepto las excepciones que tienen. Son determinadas cuentas que tienen esa parte de excepción. Por lo demás, ya sabemos, aumenta, le puede favorecer o le puede perjudicar. La disminución igualmente le puede favorecer o lo puede perjudicar. Depende de la cuenta que sea. Eso, como les digo, en resumen definitivo. Una vez que tenemos nosotros aquí establecido, de la misma manera como realizamos el análisis vertical, entonces pasamos a determinar las conclusiones. ¿Sí? Entonces siempre vamos a hablar dentro de esto, de estas conclusiones también, ese aumento o esa disminución. Siempre vamos a utilizar esas palabras. Y de igual manera nosotros podemos coger cualquiera de estas cuentas dentro del análisis que hemos hecho. Aquí no existe límite. Lo que se trata no estar redundando en lo mismo, porque a veces hacemos 4 conclusiones y estamos redundando en cuentas, en las mismas cuentas en estas 3 o 4 conclusiones que hacemos. Entonces lo que se trata, claro, eso ya da la parte de que, la parte de experiencia en hacer estos análisis para ir, ¿sí? Para ir estableciendo en mejor forma las conclusiones. Pero si quieren poner, no hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente. Podemos escoger aquí en las conclusiones igualmente vamos a combinar el análisis de balance general con el análisis del estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Y las causas y efectos, como les decía, las causas, ¿sí? Las causas son muy parecidas al análisis que hicimos el vertical, sino que aquí vamos a poner palabras de aumento o disminución. Entonces podemos coger cualquiera de ellos, también en relación a la importancia que tienen las cuentas. En importancia. Y nosotros vemos, ¿sí? Vamos a demostrar dentro de las conclusiones, porque la conclusión es una afirmación, ¿sí? Que tiene un efecto y tiene unas causas. Y nosotros vamos a poner las causas, el por qué, el por qué. Dentro de eso. Aquí tenemos nosotros, que entonces en este caso tenemos nosotros el efectivo. Como le digo, puede, si usted quiere hacer cuenta por cuenta, hágalo. No hay ningún problema. Pero sí puede usted hacer una conclusión en la cual resuma algunas cuentas mucho mejor. Aquí no hay ninguna parte, no va a existir en ningún documento, en ningún libro que le diga si no hace de esta manera está mal hecho. Lo que tiene que basarse, ¿sí? En lo que usted realizó en el análisis, en demostrar lo que usted puso dentro del análisis. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, del efectivo, el aumento del efectivo. Espérenme un segundito. Ya, el aumento de este efectivo, ahí viene también, nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Es un aumento alto? Es un aumento bajo? ¿Es un aumento considerable o no lo es? ¿Sí? Este aumento del efectivo. Entonces, si el aumento del efectivo es un valor bajo o es un valor no muy representativo
o es un valor considerable. Entonces veamos, para poner en esos términos el aumento de este efectivo. Se ha aumentado en un valor que se considera, podemos poner la palabra alto, podemos poner la palabra bajo, no hay ningún problema. Si ponemos que el aumento del efectivo es alto, podemos poner o es un valor considerable, o podemos poner que el aumento del efectivo es poco, es bajo, ¿sí? O es poco considerable o es bajo. Entonces veamos qué pasa con el efectivo. Ese aumento del efectivo. ¿Sí? Entonces aquí ha aumentado el efectivo 17,000 y ha aumentado, aquí nos fijamos en la parte también, en la parte del valor absoluto. 17,000 más 75,000. Entonces, si nosotros establecemos que el aumento del efectivo 17 más 75, 92,000. El aumento del efectivo en 92,000, ese valor, ¿qué le consideramos? ¿Un valor alto o un valor bajo? ¿Un valor representativo o un valor poco representativo? A ver, ¿qué diremos nosotros sobre eso? Tiene el efectivo que está formado, ¿no? El efectivo está formado por caja y por banco. Entonces aquí ha aumentado, caja ha aumentado 17,000 y bancos ha aumentado, creo que era 75,000 me parece. Ya le vamos a ver. Entonces todo aumento del efectivo siempre va a favorecer, ¿no? Así sea aumentos pequeños. Sí, 17 y 75,000. Este aumento del efectivo, este aumento de aquí, este aumento, ¿sí? Es alto, es significativo, ¿sí? ¿Es un valor representativo o es un valor bajo? ¿Es un valor poco representativo? ¿Qué ponemos? A ver. O comúnmente ¿es bastante o es poco? Pero claro, no vamos a utilizar la palabra bastante, ¿no? Ya. A ver, ¿qué opinan? Del análisis que hemos hecho, ¿no es cierto? Por eso estamos revisando. Incluso nosotros podemos ver el balance. Los balances podemos ver. No hay ningún problema para establecer si este aumento, ¿sí? Es significativo, es un valor alto o lo contrario, ¿no? Aquí vemos caja 17, aquí 75. En relación a lo que nosotros tenemos aquí de los balances, de los movimientos de los activos de más de 5 millones, de 4,900,000 a 5,400,000. Igual las ventas, para un movimiento de ventas de 3,567,000 a 4,074,000. Ya. Ese aumento de ese activo que es un valor significativo, alto, o es bajo y poco representativo, o poco significativo. A ver, hablen. A ver, ¿qué opinan? A ver, José, ¿qué pondría usted? O sea, Inge, yo pondría, basándome en las interpretaciones que hicimos anteriores, pondría que el aumento del efectivo es representativo, alto para la empresa. Es alto y representativo. Ya. ¿Por qué?
Porque está aumentando, Inge, y No, nuestro aumento claro que el también. aumento, sí, estamos de acuerdo que el aumento, sí, todo aumento del efectivo es favorable. Lo que estamos viendo aquí, si este aumento es alto, sí, es significativo. Estos aumentos, sí, que se han producido de un periodo a otro, ese valor es alto o significativo o representativo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces nosotros podemos, bueno, claro, esto ya muchas veces se pone, solo con ver los valores podemos decir, no, es bajo. Por ejemplo, aquí en caja, este aumento que es el dinero contante y sonante que se tiene dentro de la empresa. Sí, este aumento de 17,000, claro que es favorable. Pero a simple vista nosotros vemos 17,000 es muy poco, ¿no? Es muy poco, poco, ¿sí? De un movimiento que ha tenido la empresa de los activos de 4,900,000 a más de 5 millones. Igual de las ventas también, en un movimiento de las ventas que tenemos de un periodo a otro, acá, ¿no? De las ventas de 3,567,000 a 4,074,000. ¿Sí? Que haya aumentado el efectivo a través de caja en 17,000. ¿Sí? Es un valor muy bajo. Claro que le beneficia porque al fin y al cabo es aumento, ¿no? Pero es muy bajo. Y la otra que estamos viendo es banco, 75,000, que ha aumentado. Entonces, en general, el aumento de este efectivo, ¿sí? Es un valor que es representativo o alto o es un valor poco representativo o bajo. Lo pueden poner significativo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué podemos poner a eso? Porque nos fijamos, como les digo, nos estamos fijando también en los valores absolutos, porque eso es lo que establecimos. El valor absoluto es lo que aumentó. La una aumentó 17,000 dólares y la otra aumentó 75,000 dólares. En general, sumado los dos, nos da el aumento del efectivo. Entonces, ese aumento del efectivo es alto, ¿sí? O es bajo. Una de dos. Eso tenemos que poner aquí. Entonces, si ponemos nosotros que es alto es porque la empresa tiene suficiente liquidez. Si tiene una buena liquidez en este instante la empresa. Y si ponemos bajo es que la empresa tiene poca liquidez, poco efectivo. Su efectivo no es muy significativo. A ver, ¿qué ponemos en esa parte? ¿Qué pondríamos? Porque aquí, estas las conclusiones, como le digo, esta parte tenemos que poner bien, muy bien esta parte, no podemos equivocarnos. ¿Sí? No podemos equivocarnos porque en base a estas conclusiones se toman las decisiones respectivas. Las decisiones que internamente tienen que tomar los propietarios, los directivos de la empresa. Entonces, este aumento del efectivo significativo es alto o es poco significativo o bajo. Una de dos. Una de dos. ¿Y por qué? Si es alto, ¿por qué? Si es bajo, ¿por qué? Entonces, ahí las causas, el por qué. Este efectivo es bastante, o este efectivo es poco, y el por qué motivo tendríamos más efectivo, por qué motivo tenemos o tendríamos menos efectivo. Bueno, entonces de esto vamos a hacer el día lunes, ¿no? Para que ustedes tengan un mejor panorama respecto ya a las conclusiones. Las causas son las mismas, las causas de que una empresa tenga poco efectivo, tenga más efectivo, ya conocen ustedes. Eso no va a cambiar.
no va a cambiar por ningún motivo. Si tiene más efectivos, porque vende más. ¿Sí? ¿Sí? Y sobre todo vende en efectivo. Si tiene más efectivos, porque da menos crédito, cobra menos, concede menos crédito y cobra más. Eso vemos porque las causas son las mismas. Entonces, esto vamos nosotros a ver para analizar el día lunes, esta parte de las conclusiones. Entonces, damos y quedamos para el día lunes. Hasta el día lunes. Hasta el El lunes. día lunes.